Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver un resumen del libro Ordena tu economía, de Ezequiel Baum. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Hoy te traigo otro librito que compré en uno de mis viajes. Se trata de un autor argentino, Ezequiel Baum. Él es licenciado en economía y además se dedica a enseñar a particulares y emprendedores a gestionar sus finanzas. Es importante destacar que si bien el autor usa ejemplos que suceden en la Argentina, el libro tiene enseñanzas que aplican a cualquier país del mundo. Y a pesar de tener unos cuantos años, porque el libro es del 2016, los principios que explica siguen aplicando perfectamente a día de hoy. El libro está planteado como un kit de supervivencia o manual de usuario del dinero y se divide en 12 capítulos. Capítulo número 1. El dinero. En este primer capítulo, Ezequiel nos enseña qué es el dinero y cómo funciona. Algo que puede parecer obvio, pero no lo es. Nos dice que el dinero es un medio de cambio, una unidad de cuenta y una reserva de valor. Nos explica brevemente cómo se crea y quién lo maneja, así como también algunos conceptos básicos de economía para meternos un poquito en el tema. Y nos plantea un ejercicio para calcular el precio de algunos productos básicos en relación a nuestro salario, lo cual nos sirve para prestar más atención a esos pequeños gastos cotidianos que muchas veces no tenemos en cuenta. Capítulo número 2. El crédito. Comienza este capítulo explicando la diferencia entre gastar y pagar. Y nos cuenta que confundir estos dos conceptos suele ser algo muy frecuente, y eso causa un lío en nuestras finanzas personales. Nos explica cómo funciona el crédito, visto desde el punto de vista de quien presta y de quien pide prestado. Y nos aclara que, si bien endeudarse no está bueno, el crédito es una herramienta que tenemos a nuestra disposición y que podemos usarla siempre que tengamos coherencia en cuanto al tipo de consumo y el tipo de financiamiento. Capítulo número 3. Las tarjetas. Ezequiel Baum compara las tarjetas de crédito con un cuchillo muy filoso. Si lo agarramos por el mango, es una buena herramienta, pero si lo hacemos por el lado del filo, nos vamos a lastimar, y mucho. Nos explica cómo funcionan las tarjetas de crédito y además nos da estrategias para usarlas. Este capítulo lo veo muy interesante, sobre todo para las personas que suelen utilizar cada mes la tarjeta de crédito y están muy acostumbradas a pagar todo en cuotas. La clave, nos dice, está en pensar si el gasto que estamos por hacer está dentro de nuestras posibilidades o no. No si podemos pagar la cuota o no. Y nos explica que pagar gastos cotidianos en cuotas no tiene ningún sentido, ya que estamos utilizando el crédito de forma innecesaria. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que cada mes gastamos 300 euros en el supermercado y lo pagamos con tarjeta de crédito en 3 cuotas. Inclusive, aunque fueran 3 cuotas sin intereses, solo notaríamos una diferencia en nuestro flujo de caja los 2 primeros meses. Luego estaríamos exactamente igual que antes, pagando 300 euros, pero a diferencia que ahora estos 300 euros son de crédito. Y ese crédito no lo podremos utilizar para otra cosa. Y si además pagamos intereses, entonces es una receta segura para el fracaso. Por eso nos sugiere que solo utilicemos la tarjeta para gastos extraordinarios. También toca temas como los tipos de pago, mínimo, parcial, total, y nos explica por qué es tan importante saber ponernos nuestros propios límites. Un capítulo muy interesante y muy completo. Capítulo número 4. Las deudas. Además de las tarjetas, tenemos muchas maneras de endeudarnos. Y en este capítulo, el autor nos explica cada una de ellas. Deuda buena y deuda mala, cómo en distintos países se ve la deuda de forma diferente, los descubiertos, adelantos de sueldo, préstamos personales, préstamo para comprar un coche, créditos hipotecarios, las tarjetas de los comercios, los prestamistas o las financieras,
los préstamos entre amigos y familiares y hasta los autopréstamos. Además, nos explica cómo se calculan distintos tipos de intereses y qué pasa cuando dejamos de pagar. Capítulo número 5. Lo económico y lo financiero. Este es un capítulo muy práctico, donde encontraremos varios ejercicios que podemos hacer para ordenar nuestro dinero. Aprenderemos la diferencia entre lo económico y lo financiero, cómo apuntar nuestros ingresos, gastos, entradas y salidas y por qué es importante saber diferenciar todos estos términos. El autor hace hincapié en la importancia de conocer nuestros números para poder tomar las riendas de nuestra economía y nos dice que es imprescindible destinar un rato a la semana para hacer nuestras cuentitas. Capítulo número 6. Los problemas de dinero. Aquí Ezequiel nos plantea 3 problemas básicos que nos encontramos a la hora de gestionar nuestro dinero. El primero es la falta de objetivos. El segundo, no tener un plan para alcanzar esos objetivos. Y el tercero, no tener conducta para llevar a cabo esos planes. Marca la importancia de tener un margen entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Y nos propone que observemos con detenimiento nuestros gastos, sobre todo los pequeños y frecuentes, para poder reducirlos de manera real y no quedarnos solo en un ahorro falso que vemos en nuestra cabeza, pero no en nuestra billetera. Este capítulo es muy recomendable para la gente que vive en un país que tenga altos niveles de inflación, ya que el autor nos explica que, si bien la inflación hace más difícil la tarea de organizar nuestra economía, vivir en un país con alta inflación no es una excusa para no intentarlo. Capítulo número 7. El ahorro y el fondo de reserva. El 7º capítulo está dedicado exclusivamente al ahorro. Nos dice que comprar más barato no es ahorrar. Nos explica qué es el ahorro y cómo hacer para empezar a ahorrar. También destaca la importancia de saber para qué ahorramos e indica 4 tipos de ahorro distintos. Para gastar sin endeudarnos, para financiar un periodo sabático, para un futuro mejor y para contar con recursos en caso de imprevistos. Nos explica cada uno de estos tipos de ahorro y también nos enseña cómo funcionan varios productos financieros. Capítulo número 8. Ahorrar o endeudarse. El autor nos dice que no debemos encarar los grandes gastos mirando el dinero que tenemos en el banco, ni mucho menos el límite de crédito, o si podemos pagar las cuotas, sino que debemos hacerlo planificando nuestros ingresos y gastos del año. Nos explica con casos prácticos y gráficos cómo hacerlo. Nos enseña cómo podemos aprovechar las cuotas sin intereses para afrontar algún gasto extraordinario e incluso ganar intereses mientras pagamos las cuotas. Y nos sugiere que antes de aceptar cualquier propuesta de financiación, estudiemos bien la situación, hagamos las cuentas e investiguemos qué otras opciones tenemos. Capítulo número 9. Finanzas particulares. Este capítulo está enfocado a las distintas maneras que tenemos de generar ingresos y cómo debemos gestionar nuestras finanzas si somos empleados, vendedores, freelancers o emprendedores. Y cómo el fondo de reserva que necesitan unos y otros también va a ser muy distinto. Capítulo número 10. El juego de la vida. Comenzando con el joven que consigue su primer empleo, Ezequiel nos va dando consejos para cada etapa de nuestra vida, con los retos que cada una de esas etapas nos plantean. El joven que se independiza, las parejas, novios, concubinos, matrimonios, maternidad, cuando los hijos son pequeños, cuando crecen, cuando son adolescentes, finanzas para separados y divorciados e incluso para jubilados. Capítulo número 11. Finanzas para los más chicos. A las finanzas para niños le dedica un capítulo completo y detalla temas como el ahorro, premios y castigos, cómo enseñarles a gestionar el dinero, intereses, crédito y hasta causas benéficas. Es importante que enseñemos a nuestros hijos a gestionar el dinero y las tarjetas de crédito. De esta manera, cuando crezcan, no se meterán en deudas impagables y les evitaremos mucho sufrimiento.
Capítulo número 12. Decisiones. Este último capítulo es un breve resumen y despedida en el que nos da ánimo y nos anima a comenzar sin importar en qué etapa de nuestra vida nos encontremos. El libro también tiene un apéndice final con ejercicios y ejemplos de cómo crear hojas de cálculo, nos explica un par de truquitos de Excel muy útiles y nos enseña a crear nuestros propios archivos. Este libro me ha parecido muy práctico, el lenguaje que utiliza el autor es ameno y cercano y los ejemplos que pone son cotidianos. Toca los principales temas que necesitamos conocer si queremos empezar a poner en orden nuestra economía y nuestras finanzas. Por eso es un libro que recomiendo a cualquier persona de cualquier país, pero sobre todo a mis writers que viven en la Argentina. ¿Y tú? ¿Has leído este libro? ¿Conoces al autor? Te leo en los comentarios. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.